Y llegamos a esta sección, ¿no? Donde Pablo dice algunas cosas interesantes que yo quisiera que podamos nosotros tomar nota de ellas, ¿ya? Vamos a hablar acerca de que el Evangelio crece y se extiende. El Evangelio crece y se extiende. Pablo dijo en la carta a los Romanos, tal vez alguno de ustedes se tuvo que aprender este versículo ahí cuando niños en la escuela dominical, los que participaron en la escuela dominical, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan que dice eso Pablo, no? ¿Alguno de ustedes se lo aprendió en la escuela dominical o no? ¿Sí? ¿Alguno? ¿No? ¿Tan mal ahí? Bueno, ¿saben lo que decía Charles Spurgeon? Fue un predicador inglés, un gran predicador inglés del siglo XIX. Y Charles Spurgeon, a propósito de este texto, de esto que dice Pablo en Romanos 1:16, Spurgeon comenta y dice: el Evangelio es como un león hambriento. Lo único que un predicador tiene que hacer es abrir la jaula y soltarlo, porque el Evangelio sabe cazar a su presa. Tal cual, ¿o no? Buena imagen. Que era bueno Spurgeon, ¿no? Pablo entendía claramente que el propósito de la vida, de la historia, del mundo y de su propia vida personal es revelar la gloria de Dios en su plenitud. Y revelar la gloria de Dios en todo ámbito de toda la creación. Pablo no creía que nosotros venimos a este mundo y que el propósito con el cual venimos a este mundo es para buscar un bienestar personal. Pablo no pensaba que él venía a este mundo a tener un estatus socioeconómico o lo que sea, o reconocimiento, o fama, poder, ni autorrealización. Pablo tenía claro que su propósito en el mundo era otro. Su propósito en el mundo era revelar la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Toda la creación. Y la humanidad, por lo tanto, también como parte de la creación, fuimos hechos para que Dios se glorifique. Glorificar a Dios, gozando de Él para siempre, es una manera muy particular y única de los seres humanos de disfrutar a Dios y de glorificarlo. Y Pablo sabía que así era como él debía vivir, con esta meta. Este era su propósito. Si nosotros entendemos que esta buena noticia, evangelio significa literal, ¿cierto? Buena noticia en el griego, que esta buena noticia es el poder de Dios para salvación y que es lo que Dios ha hecho en Cristo, mediante la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Si entendemos que estos poderosos hechos históricos son el centro, el núcleo, la esencia de esta buena noticia, y que allí comienza la restauración de todas las cosas, de toda la creación para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios vuelva a brillar intensamente en el mundo. Si entendemos esto y lo abrazamos, esto nos va a cambiar la perspectiva sobre muchas cosas en la vida. Muchas, no pocas, muchas. Cuando te convences de esto como Pablo, todo lo demás comienza a encontrar su lugar apropiado en tu vida y en tu corazón. Y de repente las situaciones de sufrimiento personal, por ejemplo, ya no importan tanto. Y no solo eso, cuando uno ve la falta de compromiso, la falta de sinceridad, incluso a veces las malas intenciones de otras personas que están a nuestro alrededor, ya no empezamos a no darle tanta importancia. Sin duda que esto es una clave para vivir vidas con gozo. Porque vivimos nosotros en un mundo donde nos toca sufrir y donde nos toca enfrentar la falta de compromiso de muchas personas y la falta de sinceridad y las malas intenciones de otras. Y eso te quita el gozo. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo mantuviese el gozo? ¿Qué valiosas lecciones nosotros podemos aprender acerca de cómo Pablo veía el actuar de Dios en la historia y cómo esto llenaba su corazón de gozo? Pablo se gozaba en el avance del Evangelio y esto le permitió a él mirar con ojos muy distintos a los nuestros. Nosotros miramos de otra manera estas cosas,
pero le permitió a Pablo mirar con ojos muy distintos a los nuestros, por lo menos 3 cosas que vamos a ver hoy día. Su propio sufrimiento. En segundo lugar, la demora de algunas personas en sumarse a la causa del Evangelio y a la causa de Cristo, pero algunos parece que se demoran en comprometerse. Y en tercer lugar, las malas intenciones de algunos que proclaman a Cristo, pero con un corazón con motivaciones extrañas. Ninguna de estas 3 cosas le quitaba el gozo a Pablo. Ninguna de estas 3 cosas. A cualquiera de nosotros, hablo por mí primeramente, nos quitaría el gozo, ¿cierto? Cualquiera de estas 3. Pero no a Pablo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Pablo? Veamos un poquito este texto. Lo leímos todos juntos, ¿cierto? Voy a leer el 12 y el 13 primero. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Es buena esa frase, progreso del Evangelio. Porque lo que está diciendo Pablo allí, él se está refiriendo a golpear hacia adelante. Pareciera así como esto que hacen, ¿vieron la noticia de la tuneladora? ¿Qué está haciendo, que está construyendo la línea 7? Los más ñoños nomás y los que les interesa ingeniería tal vez vieron esa noticia. Pero trajeron una tuneladora a Chile, que es del tamaño de la Torre Entel. Y la meten ahí y va haciendo, ¿cierto? Va golpeando hacia adelante, va abriéndose paso. ¿Ah? Obviamente Pablo no tenía en mente una tuneladora, sería muy anacrónico decir eso. Pero es lo que se me vino a mí a la mente con esta idea, ¿no? Entonces él dice, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Esta es, de alguna manera, la primera afirmación de Pablo y es como la afirmación paraguas, ¿ya? Porque todos los demás que vamos a ver las otras 2 cosas, también están bajo este paraguas de Pablo. Y es esto, las prisiones de Pablo han redundado en más progreso para el Evangelio. Esta es la declaración paraguas de Pablo, en toda esta sección. Pablo está gozoso porque lo metieron preso. Suena raro eso, ¿no? Suena como masoquista, suena como, no sé, como extraño, así, ¿cierto? Como a esas personas que les gusta sufrir y pegarse con una piedra en el pecho, ¿cierto? ¿Qué onda, Pablo? No, Pablo no es que se goce en las prisiones porque sí, obviamente preferiría estar libre. El tipo no está loco. Él preferiría estar libre. Pero él se da cuenta de una cosa, que el hecho de estar preso en Roma contribuyó más al progreso del Evangelio y eso hizo que su propia prisión él la viera con otros ojos. Y él dijo, no estuvo tan mal quedar preso. ¿Me siguen o no? Entonces, esto es porque algunas cosas interesantes ocurrieron con el hecho de que hayan metido preso a Pablo. Miren algunas cosas. Por causa del sufrimiento personal de Pablo, el mensajero fiel y diligente del Evangelio, porque esto es Pablo. Pablo es el mensajero fiel y diligente del Evangelio. Este gallo que no se achicaba frente a nada. Si había que ir a un lugar a predicar, ahí va Pablo. Todos nosotros nos gustaría tener a un Pablo en la iglesia, ¿o no? ¿Sí? ¿O no les gustaría tener un Pablo en la iglesia? No les gustaría porque los pasaría retando, ustedes saben. Pero nos encantaría tener, oye, un Pablo que mueve las cosas, que hace que las cosas, un hombre que resuelve. Está de moda eso, ¿no? Pablo era un hombre que resuelve, ¿sí? Y entonces ahora Pablo está preso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que personas que no habían tenido acceso al Evangelio ahora lo estaban escuchando. Como por ejemplo los guardias del palacio de César, que aquí se le llama la guardia pretoriana. Son los guardias del palacio de César. O sea, eso es heavy. Los propios guardias que hacían turno para cuidar la prisión domiciliaria de Pablo, también le tocaba después, en el siguiente turno, estar en el palacio de César y escuchaban toda una semana a Pablo transmitiendo de Jesús, del Cristo, de Nazaret, del Kyrios, del Señor. Y después estos tipos llegaban con todo eso, imagínense, comentaban en el palacio lo que habían escuchado de este judío loco que lo tenían ahí preso. Y Pablo se pone feliz y dice que otros importantes ciudadanos romanos también estaban escuchando. Pues dice, ya todos los demás. ¿Quiénes son esos todos los demás? Aristócratas, tal vez, personas de alta alcurnia romana, esclavos, gente común, extranjeros de la ciudad de Roma, porque Roma, como ocurre con toda capital, era un lugar atractivo donde llegaba gente de todos los lugares y llegaba gente de todo tipo de etnias. Al fin y al cabo, Roma era el centro del mundo antiguo, como les decía. ¿Y saben qué tipo de personas llegaban ahí? No sé si les suena conocido esta expresión. ¿Saben qué tipo de personas iban a Roma? Personas de toda tribu, lengua y nación. Y Pablo tenía la oportunidad de predicarles a ellos.
Qué astuto este Pablo. Pero no fue Pablo, fue el Señor. El Señor lo metió preso para que ocurriera esto. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en consideración, queridos. ¿Usted queda tomando nota? ¿Cuál es el primer punto, pastor? Es este. El evangelio crece y se extiende, aunque sus mensajeros fieles sufran. El evangelio crece y se extiende, aunque sus mensajeros fieles sufran. ¿Sí? Nada de esto hubiese ocurrido si Pablo no hubiese sido llevado preso a Roma, ¿cierto? Nada de esto hubiese ocurrido. Y esto alegra el corazón de Pablo porque él, a diferencia de nosotros, ya hacía mucho tiempo que él había llegado a una plena convicción en su corazón. ¿Y saben cuál era la convicción de Pablo? No vivo para mí, sino para Cristo. Y Pablo había tomado esa resolución con claridad y con certeza absolutas. No vivo para mi bienestar personal, sino para que Cristo sea conocido. No vivo para lograr mis metas personales, sino para que Cristo sea glorificado. No vivo para mi propia fama, ni para mi propio lucro, ni para obtener poder, admiración, reconocimiento o éxito. Nada de eso había dicho Pablo. Vivo para Cristo. Y desde ese día en adelante, Pablo quemó sus naves y nunca más volvió atrás. Y eso había ocurrido muchos años antes. Y ahora Pablo está preso en Roma y está cosechando los frutos dulces de esa decisión que él tomó. Y entonces usted ve a Pablo preso y no lo ve amargado, como probablemente estaríamos muchos de nosotros. Usted ve a Pablo preso y no lo ve quejumbroso, sino gozoso. Hoy Pablo, preso en Roma, como les decía, está cosechando ese fruto dulce. Pablo no está murmurando en sus prisiones, no está lleno de quejas, no está lleno de decepción. No está cargado de frustración y de amargura. Pablo está lleno de gozo. Porque ve claramente que sus prisiones están sirviendo al propósito de hacer conocido a Cristo. Y Pablo ya no quiere nada más para su vida, solo que Cristo se haga más y más famoso. Y que el mundo pueda reconocer a Cristo como Dios y Señor. Algo de esto, un poquito pudimos conocer la semana pasada, ¿se acuerdan? Con la visita del Ministerio Puertas Abiertas. De cómo la iglesia en otros lugares del globo, hoy, en este momento, 2024, sufren. Hay atentados contra sus templos, les queman sus casas y los incendian con sus familias adentro, como vimos el testimonio del pastor allí, ¿se acuerdan? Y nosotros vemos que así ha sido a lo largo de toda la historia. La sangre de los mártires que murieron en el Coliseo romano fue el fertilizante que hizo que el evangelio creciese aún más. Hasta el punto que el Imperio Romano no pudo resistir más a estos cristianos que crecían y crecían en todos los estratos sociales. La historia más reciente lo confirma. Mientras más duramente se persiguió a los cristianos en la Unión Soviética, en China, más crecieron. Más aumentó su fe, más se extendió el conocimiento del evangelio. Miren, el lema de Pablo era este, con este lema él vivía. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Usted se aprendió ese versículo de memoria alguna vez? Bien harían aprendérselo a memoria. Tarea para esta semana. Aprenderse Gálatas 2:20 de memoria. De memoria, porque en el momento que usted menos lo piensa, esos versículos de memoria son como un depósito que vuelven a ti y que el Espíritu Santo usa para el momento preciso. Apréndase versículos de memoria, hermano. Apréndase versículos de memoria. Es muy importante esto. Y Pablo tenía esto, este era su lema. ¿No les parece curioso a ustedes? Bueno, si lo analizamos bien, ustedes se dan cuenta que no es tan curioso. Pero ¿no les parece curioso que esta generación de cristianos, la nuestra, millennials, zoomers, centennials, no sé qué más. ¿No les parece curioso que esta generación de cristianos, justamente los que estamos más preocupados con el propio bienestar personal, seamos los menos gozosos? ¿No les parece que algo estamos entendiendo mal acerca de nuestro propio sufrimiento y del papel que ese sufrimiento tiene en la gran historia de Dios? ¿No les parece que ya es tiempo de arrepentirnos y cambiar radicalmente de lógica y empezar a vivir como Pablo? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque el que quiera retener su vida, la perderá.
pero el que la pierda por causa de Cristo, ese la hallará. Una segunda cosa que vemos. El evangelio crece y se extiende, aunque algunos mensajeros se tarden en asumir su responsabilidad. Hay algunos que se demoran en asumir su responsabilidad y dicen, oye, ¿cuándo se ponen las pilas? El evangelio crece y se extiende, aunque algunos mensajeros se tarden. Somos súper rápidos para juzgar, ¿o no? Y condenar a los hermanos. Incluso cuando hacen las cosas bien. Pero no en el momento ni en la manera que uno espera. Me pasa todo el tiempo. Pues bien, esta actitud, y también se lo digo por experiencia personal, es un ladrón del gozo. Te roba el gozo. Y Pablo no tenía esa actitud. Nos roba el gozo esa constante murmuración contra todo lo que no se hace de la manera como uno espera. Esa murmuración constante contra todo lo que se hace de una manera que no se hace de la manera que uno espera. Y no hablo de esta iglesia, porque eso pasa en otras iglesias, no aquí. Allá lejos, otras iglesias, otras. Sí, allá en Corea del Sur pasan esas cosas. Seúl, ahí pasa, aquí no pasa, ¿o no? ¿O nos pasa? Nos pasa, hermano. Quejumbrosos, criticones, llenos de un ojo clínico para detectar el defecto en los hermanos. Pablo vivía gozoso porque él entendía cosas que nosotros, los quejosos, murmuradores, los del vaso medio vacío, porque esos somos nosotros, ¿no? Siempre miran del vaso medio vacío, nos resistimos a entender. Entre otras cosas, Pablo entendía una cosa muy preciosa, que yo se la quiero decir a usted, y que yo sé que le va a dar rabia porque a usted no le gusta esto, pero se lo tengo que decir porque es bíblico. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y usted tiene que mirar a sus hermanos de esa forma. Algunos se demoran en empezar a hacer lo correcto. Y cuando lo empiezan a hacer, usted en vez de alegrarse los critica. Claro, ahora se pone las pilas po. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Una maravillosa noticia para todos nosotros, para mí y para usted también. Así que al ver, porque Pablo ve esto, ¿no? Que el hecho de que él ha caído preso hizo que algunos hermanos sinceros, tardíamente, pero sinceros, se pusieran las pilas. Pablo se alegró. Miren cómo dice el 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esto produjo un efecto en muchos que estaban ahí medio dormidos. Estaban ahí en maratones de Netflix y scroll infinito. Y cuando supieron que Pablo estaba preso, dijeron, ya, estoy puro perdiendo el tiempo. Si Pablo está preso, necesitamos ponernos las pilas y empezar a predicar. ¿Me siguen? Y estos hermanos sinceramente se pusieron a predicar. ¿Y Pablo qué hizo? Se alegró. ¿Qué habremos dicho nosotros? Ah, claro, ahora. ¿Qué actitud mezquina o no, hermanos, tenemos? ¿Qué mezquindad de espíritu? ¿Qué tacañería de corazón? Porque cuando somos nosotros los que fallamos, caramba que queremos que nos entiendan, ¿o no? Caramba que queremos que nos comprendan y entiendan que yo también lo paso mal y que a veces yo también me desanimo. ¿Sí o no que usted quiere eso? ¿Y usted no es capaz de dar eso a los demás? ¡Qué mezquindad de espíritu, hermanos! Pablo no era mezquino de espíritu. ¿Saben por qué no era mezquino de espíritu? Porque el corazón de Pablo estaba descansado en el Evangelio. Y eso es lo que nos falta. Pablo no tenía esa actitud mezquina de corazón porque él se regocijaba en la gracia. Mira, te invito a mirar tu propio corazón. Y yo aquí delante de ustedes, aquí me miro mi propio corazón en este momento aquí al frente de ustedes. A mí me ha pasado en muchos momentos que me pongo enjuiciador. Así, pero rápido para enjuiciar. ¿Y saben qué es lo más terrible de esto? Les cuento. ¿Y esto es lo más terrible? Que varias veces tengo razón. Lo cual hace que mi orgullo sea aún peor. Qué heavy. Yo no estoy diciendo que tú no tengas razón en tu crítica. ¿Te fijas que ese no es el problema? Tal vez tienes razón. No te estoy negando eso. El problema es que tu corazón está desviado de Cristo cuando estás cargado de esa crítica y esa amargura. Y eso es lo que me pasa a mí. Me ha pasado muchos momentos que me pongo enjuiciador con constantes críticas amargas, lleno de queja, murmuración, reclamos. Y esto es lo interesante. Que muchas veces, como les decía, efectivamente tengo razón. Aunque a veces no, a veces también son prejuicios infundados.
Pero el punto no es tener o no tener razón, sino que estoy mal enfocado. Miren, los fariseos del tiempo de Jesús, que usted lee en los evangelios, muchas veces tenían la razón. Vea con atención. La doctrina que ellos decían era correcta muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y quedaron del lado equivocado de la historia igual. El hecho de que tú tengas razón no significa que estás bien. Qué curioso eso. Uno puede tener la razón y aún así estar profundamente equivocado. Cuando en mi vida yo ando lleno de quejas, reclamos, juicios, soltando ese veneno que me sale de acá, de abajo de la lengua. Acá, por aquí. Me sale el veneno ahí. Eso no habla tanto de las personas a las que estoy criticando. ¿Saben de quién habla más eso? De mí. Y mis hermanos y amigos que están a mi alrededor se dan cuenta. ¿Y saben qué me dicen? Porque esos son los buenos amigos. Me dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas hablando todo el rato así? Porque esos son los buenos amigos. Los que en vez de alimentarte tu juicio y tu prejuicio, te dicen, algo está mal en tu corazón. ¿Por qué estás tan crítico? ¿Por qué andas tan amargado? ¿Cuál es el antídoto para este veneno? Como siempre, hermano, meditar, profundizar, descansar en la gracia. Eso es lo que Pablo tenía. ¿Acaso Pablo no fue el último de los apóstoles? ¿Se acuerdan? Pablo fue el último de los apóstoles. No fue Pablo mismo, por lo tanto, piensen en esto, alguien que se sumó a la causa de Cristo tardíamente. Y Pablo nunca olvidó eso. Él fue perseguidor de la iglesia. Él mandó a matar a gente que eran fieles testigos de Cristo. Por su culpa, el valeroso Esteban fue apedreado. Y Pablo nunca, hasta viejito, nunca olvidó de dónde el Señor lo había sacado. Y por eso nunca el orgullo llenó su corazón. Él siempre se acordó, por gracia soy salvo. Por gracia el Señor me ha rescatado. Por gracia me llamó a este ministerio. Por gracia el Señor me hizo apóstol. Así que cuando alguien tardíamente se ponía las pilas, Pablo se alegraba porque él estaba lleno de gracia y decía, qué bueno, la misma gracia que Dios me mostró a mí te la está mostrando a ti. Y Pablo se alegraba. ¿Qué importa que se hayan puesto las pilas recién ahora? ¿Qué importa esa famosa frase? Ay, si yo hacía eso cuando nadie más lo hacía. Who cares? ¿A quién le importa? ¿Qué importa que fulana o ciclano se hayan demorado en arrepentirse? Si yo también soy durísimo en mi corazón y el Señor muchas veces me ha tenido que golpear insistentemente hasta que yo me arrepiento. Yo aquí les doy testimonio, hermanos, que el Señor ha tenido una paciencia inmensa conmigo que no merezco. ¿Por qué yo criticaría de que tú te demores en arrepentirte? Esa misma gracia que Dios ha dispuesto para mí, yo sé que está para ti también. ¿Qué cantamos? Su gracia es mayor. ¿No lo acabamos de cantar? Me alegro, sí. Y me seguiré alegrando por cada uno de ustedes que se ha demorado en ponerse las pilas, pero al fin se las puso. Me alegro por ti, mi hermana. Imagínense Santiago, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús por manos. El loco se crió con él, ese era su hermano mayor. Y se demoró. Santiago no creía en su hermano. ¿Y saben cuándo se sumó Santiago? La Biblia dice que Jesús, resucitado, fue directamente a hablar con él. ¿No les parece bacán eso? ¿No les parece interesante o no? Hoy es el día de la mamá. ¿Y algunos de ustedes no han llamado a su mamá? Ahí nomás lo dejo. Jesús resucitado dijo, voy a ir a ver a mi hermano. No podemos estar peleados siempre. ¿Me siguen? Yo creo que no es una cosa así como tan mística, ¿no? Yo creo que Jesús fue así como muy humanamente diciendo, pucha, mi hermano, si yo lo amo. Y se le apareció resucitado y le dijo, aquí estoy, pues viste que era verdad. Chuta, era verdad, hermano. Ya, pero tranqui, hermano, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, súmate. Y de ahí para adelante Santiago fue líder de la iglesia. ¿Se imaginan si Pedro y Juan hubiesen dicho, claro, ahora este se suma, po? Entonces Santiago no habría presidido, como de hecho ocurrió, léalo en su Biblia, Santiago presidió el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Santiago era el líder de la iglesia, no Pedro ni Juan. Y Pedro y Juan, gozosos,
se sometían a la sabiduría y la dirección de Santiago. Porque a ellos no les importaba que Santiago se hubiese sumado después. A ellos les importaba que era un genuino creyente, que era un hombre de Dios y que tenía la sabiduría para liderar y guiar a la iglesia. Cuando los hermanos menores vuelven a casa, tiene que ser motivo de alegría, no de crítica, no de murmuración, no de envidias. Cuando un hermano medio distraído, desenfocado, poco comprometido, por fin se pone las pilas y se compromete y se renueva en él una pasión por Cristo, tampoco tenemos que murmurar ni tirarlo para abajo, sino animarlo, incentivarlo. Claro, no lo vamos a hacer pastor al tiro, entonces no. Todo a su tiempo. ¿Cierto? No, ordenemos los presbíteros, no, calmado. Todo a su tiempo. Pero debemos alegrarnos e invitar a ese hermano, a esa hermana gozosamente a trabajar con nosotros, a crecer con nosotros y alegrarnos con sus dones. En tercer lugar y último, el evangelio crece y se extiende aunque algunos mensajeros tengan motivaciones impuras. El evangelio crece y se extiende aunque algunos mensajeros tengan motivaciones impuras. Miren. 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Pero aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia a mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Aquí vemos que el gozo de Pablo era realmente todoterreno. ¿Sí o no? Él es capaz de alegrarse por cosas que suelen entristecernos. Por lo menos a mí me entristecen. ¿Qué pasa con aquellos que son movidos por motivaciones impropias? Y que se ponen a predicar, pero por motivaciones impropias. Por envidia, por celos, porque quieren demostrar que ellos también son capaces de hacerlo. Tengo que confesarles que yo contemplo la fe gigante de Pablo como un enano espiritual. Soy un enano espiritual, hermano. Pablo sí que era gigante de la fe, ¿no? Pablo está ahí lleno de gozo. Sí, otros lo hacen por envidia, falsamente, pero qué bueno que están predicando a Cristo. Y yo, ¿qué te pasa, Pablo? No, por eso no, los demás te lo puedo conceder, pero eso. No, Pablo estaba ahí, feliz con eso. Gigante de la fe. Gigante es un gigante. Fíjense que esto le pasó a Pablo literalmente. Había gente en la iglesia que no lo quería. ¿Cómo puede alguien no querer a Pablo? Qué loco eso. Y Pablo sabía que había gente que no lo quería. Los tenía identificados. Pero él no se hacía drama. Él seguía haciendo su labor, ya que como suele ocurrir, los envidiosos y criticones no son muy trabajadores. No hacen mucho porque en general los criticones no pasan de unos personajes cómodos y sin fruto en general. Pero miren lo que pasó. Cuando a Pablo lo metieron preso, varios de estos envidiosos también cobraron ánimo. Y ahora, movidos por el deseo de mostrar que ellos eran tan bacanes como Pablo, no, si lo que Pablo hace, yo también lo puedo hacer. Se los voy a demostrar, miren. Yo también soy capaz de hacerlo. Entonces, movidos por la envidia, se pusieron a predicar. Pero no te precipites, que esto no es lo más sorprendente. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Que Pablo, en vez de amargarse, se alegra. ¿Dónde quedamos nosotros ahí? Somos de cartón, hermano. Somos de plasticina. Pablo era de verdad. Pablo dice, sí, estos tipos lo están haciendo con una mala motivación en sus corazones, pero me alegro. Porque ¿sabes qué? Empezaron a predicar. Están anunciando, están hablando de Cristo y están invitando a la gente a arrepentirse y venir a Cristo. ¡Genial! Todo comienza, como les decía, lo primero que les decía, Pablo hacía muchos años atrás que ya había tomado esta firme decisión en su corazón. ¿Sabe cuál es la decisión de Pablo? Viviré para que Cristo sea famoso, viviré para que Cristo brille, viviré para que Cristo sea conocido en el mundo y en la historia. Y si tengo que ser avergonzado, si a mí me tienen que humillar, si a mí me tienen que ningunear, si a mí me tienen que torturar o incluso me tienen que matar, pero con eso Cristo es conocido, heme aquí. Me dispongo
Aquí estoy, Señor. Mientras sea Cristo quien brille, no me importa menguar. Y esa decisión Pablo no la tomó aquí en la cárcel. Pablo ya la había tomado años atrás. Entonces, cuando él en la cárcel escucha que hay gente que lo humilla, que habla mal de él y que se toma de eso para predicar el evangelio, a él no le importa, porque están predicando el evangelio. Este es el problema con muchos de nosotros. Y aquí no estoy usando la primera persona plural solo como recurso retórico ya, sino con sinceridad. Todavía nos consideramos a nosotros mismos demasiado importantes. Ese es nuestro drama. Y por eso nos da rabia y nos produce amargura. Miren, voy a decir algo impopular aquí. Yo sé que a algunos de ustedes no les va a gustar. De nuevo, otra cosa más que lo... Nuestro problema principal, ¿saben que no es la falta de autoestima? Nuestro problema principal es nuestro exceso de estima. Nos consideramos demasiado importantes a nosotros mismos. Nos creemos muy valiosos por causa de nuestra historia personal, de nuestro apellido, de nuestra familia, de nuestro conocimiento, de nuestro género, de nuestra formación intelectual, de nuestros logros, de nuestra capacidad de salir adelante, de nuestra posición política, de nuestro estatus socioeconómico. Incluso, miren qué contradicción, nos creemos tremendamente por nuestro manejo de la teología reformada. Satanás, la serpiente antigua, nos ha enredado con sus artimañas. Y nos anda diciendo todos los días con esa lengua venenosa y diabólica, Satanás nos dice, no puede ser que no te valoren después de todo lo que has hecho. Después de todas las cosas que has logrado y no te valoran. ¿Me siguen? ¿Cómo le podemos responder hoy a esta serpiente venenosa? A esta serpiente diabólica que ha engatusado nuestro corazón. Permítame darle una sugerencia de cómo le podemos responder a esta serpiente hoy, aquí, ahora mismo. Tú, serpiente maldita, mírenla a la cara, así como los gatos miran a la serpiente. ¿Han visto a los gatos con la serpiente? ¿No han visto esos videos? Vean, hermanos, se está perdiendo lo mejor del internet. Si no lo han visto. Gatos versus serpientes. Ustedes van a descubrir por qué los gatos son the best. Son el mejor animal de todo el reino animal y el más asesino. Y usted la mira a los ojos igual que un gato mira a la serpiente. Usted le dice, serpiente maldita, no tienes idea de cuál es mi verdadero valor. Y mi valor no está en nada que yo tenga. Mi valor no está en nada que yo haya conseguido. Mi valor no está en nada que yo sea. Mi valor me lo regaló por gracia Jesús, el Señor que te derrotó a ti en la cruz. Él me ha dado valor y mi vida vale nada menos que la propia vida del Hijo de Dios. Y esto solo por gracia y para siempre. ¿Y sabes qué? Esto nadie me lo puede arrebatar. Soy amada, soy amado. Por eso no caeré en tus artimañas y no me sentiré ofendido. No me voy a sentir ofendida porque me dijeron esto, porque me criticaron así, porque me trataron de esta manera. No me sentiré ofendido porque mi valor está en la cruz de Cristo y nadie lo quita de ahí. No me llenaré de amargura. No me andaré victimizando. Yo no me llenaré de amargura por personas que no me valoran. Porque toda la valoración que necesito ya la encontré en Cristo. Y si mi humillación sirve para que Cristo brille y se haga más famoso, usted le responde igual que Pablo. Me alegro y me seguiré alegrando. Permítame destacar una cosita más en este tercer punto. Sobre todo a quienes sienten llamado o deseo de servir en algo, en cualquier cosa, en cualquier ministerio, lo cual es genial. Me encanta, me parece genial que sienta ese llamado, ese deseo. Pablo habla aquí en Filipenses de gente que predica movidos por la envidia y por el deseo de causar facciones. Porque eso es lo que él dice, por el deseo de causar facciones. Y esto fundamentalmente es lo siguiente, que un grupo X se ponga de mi lado contra otras personas del grupo Z o grupo Y. Y dice además que estas personas lo hacen para aparentar. Hoy, en el mundo de las redes sociales, hay varios que encajan perfectamente con esta descripción. No sé si usted la ha escuchado, si no, hoy día la ha escuchado. Hoy esa persona como predicador, como pastor, como maestro, es un excelente publicista.
Está lleno de eso el internet, ¿no? Tengamos cuidado, iglesia. Es posible involucrarnos en la obra de Dios con motivaciones extrañas, para obtener reconocimiento, para tener poder sobre otros, para sentirme valorado, para sentirme amada, para sentirme especial, para sentir que me quieren y me admiran. Queridas, queridos, el ministerio de la iglesia no es para eso. No puedes ser diácono, ni presbítero, ni líder, ni consejera, ni ministro de alabanza, ni menos pastor o misionero, si tu corazón aún no aprende primero a descansar en el Evangelio. Si estás necesitando sentirte valorada, amado, reconocido, es legítimo, son necesidades humanas, pero esas cosas no se logran mediante un ministerio, esas cosas se logran descansando el corazón en el Evangelio. Primero acude al Evangelio, quédate sentadito, calladito, ora, ayuna, guarda el Shabbat, hasta que tu corazón al fin aprenda a descansar en el Evangelio. Que más encima es un desafío constante, permanente en el ministerio. Una vez que tu corazón haya aprendido eso, ahí recién le podrás preguntar al Señor, ¿en qué te quieres sirviendo? Permítame concluir diciendo lo siguiente. La historia de la iglesia cristiana muestra que tristemente una parte importante de la iglesia cristiana, justamente, predicó con motivaciones impuras. Y eso es claro. Querían crecer en influencia, en poder, en riquezas. Pensemos en todas las denuncias que Martín Lutero hizo a la iglesia de su época. ¿Sí? Porque en ese tiempo la iglesia pensaba que así las personas iban a temernos y se iban a postrar ante Cristo. Miren, todos estamos de acuerdo en que esto fue negativo. Pero ¿saben qué? También cuando uno mira la historia, logro entender el gozo de Pablo. Porque esa misma historia de la iglesia, entremezclada con cosas negativas, también nos muestra cosas muy potentes sobre el avance del Evangelio y la causa de Cristo. Miles se convirtieron. Prácticas horribles como sacrificios humanos y sacrificios de bebés recién nacidos fueron abolidos. Abuso contra mujeres. El abandonar a los enfermos para que murieran. Eran cosas normales en muchas de las culturas donde el cristianismo llegó por primera vez. Y el cristianismo, si no erradicó por completo esas costumbres, caramba que contribuyó a que disminuyeran. Se guardó y protegió el tesoro cultural de Occidente. ¿Saben dónde? En las bibliotecas de los monjes. Por eso hoy día nosotros sabemos lo que dijo Platón y Aristóteles. Si la biblioteca de Alejandría la quemaron, la incendiaron, les cuento esa noticia por si no sabían. Se incendió la biblioteca de Alejandría. Así que ¿de dónde vienen esas copias que tenemos? De Heródoto, de Virgilio, de Homero, de los monjes. Ellos preservaron el tesoro cultural de Occidente. Ellos fundaron las universidades. Buena conversa tuve el otro día con Mati sobre eso. Cómo Oxford fue fundada ahí por unos monjes locos que dijeron, eduquemos a estos ingleses ordinarios, flaites. Porque son flaites los ingleses. ¿Son flight o no? Son flight, la mayoría de los ingleses son flight. Son working class, la mayoría. Y ahí surgió Oxford y otras universidades. Se forjó el concepto de salud pública. El concepto de educación pública se forjó ahí, en el servicio de la iglesia. O sea, ¿me siguen lo que quiero decir? La gloria de Cristo igual brilló. A través y a pesar de que sí, hubo muchos mensajeros desenfocados, con motivaciones extrañas. Pero también hubo muchos mensajeros fieles, que amaron a Cristo, que amaron el reino de Cristo, sinceramente, como Patricio de Irlanda, Columbano, Francisco de Asís, Pedro Baldo, Tomás de Aquino. Muchas veces los mensajeros del Evangelio no estamos a la altura del mensaje que predicamos. Eso siempre ocurre. Y sí, es verdad. Dios se encargará de juzgar a cada uno que tomando su nombre en vano se dedica a realizar ministerios cristianos por envidia, por deseo de lucro o por deseo de causar divisiones y facciones. Dios los juzgará. Así que usted tranquilo, porque eso no es su problema, es problema de Dios. No tenga duda, Dios mismo lo hará. No tú, ni yo. Así que tu murmuración no sirve en esto. Alegrémonos porque el Evangelio está siendo proclamado. Enfoquemos ahí mejor. ¿Qué me corresponde a mí y a ti? Cuidemos nuestro corazón para que jamás seamos movidos por esas motivaciones extrañas.
Que a nosotros no nos muevan los celos, las envidias, los deseos de causar división. Y recordemos esta verdad. Miles y miles se suman cada semana a las filas de Cristo tardíamente. ¿Pero no es maravilloso esto? Jesús lo muestra esto con una parábola. Había unos labradores que habían llegado tempranito a las 8 de la mañana a trabajar. Y el dueño del campo dijo, yo te voy a pagar tanto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y empezaron a trabajar de las 8 de la mañana. Pero faltó más gente, así que fue a buscar al mediodía, después a las 4 de la tarde, y hubo algunos que llegaron la última hora a trabajar. Pero a todos les pagó lo mismo. Porque pagó de manera justa lo que había acordado con ellos. Lo que nos está mostrando ahí Cristo es que no importa en qué momento tú te sumes a la causa, súmate. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Porque la recompensa que recibiremos todos es la misma y es solo por gracia. Si Dios por gracia tiene a alguien sirviendo desde tempranito, desde niño, y a otro lo llama ya cuando adulto, no hay problema. A todos el Señor nos quiere usar. Alegrémonos y sigamos alegrándonos. Y cuando la iglesia fiel sufre, no nos desesperemos. Cobremos ánimo. Porque este ha sido el patrón en la historia. La iglesia perseguida es la semilla más fructífera. Aunque la iglesia sufra, si Cristo es exaltado, nuestro propósito en esta vida se está llevando a cabo. El poder del evangelio no depende de quien lo proclama. Acuérdese de eso. El poder del evangelio, por eso ese chamullo, ¿han escuchado esa frase evangélica? Hay que predicar el evangelio, pero hay que predicarlo con poder. No tiene sentido la luz de la palabra, porque según Romanos 1:16, el evangelio es el poder. El evangelio es un león hambriento. Soltémoslo de la jaula y él va a cazar su propia presa. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el avance del evangelio en nuestra vida y en la historia. Gracias, Señor, porque este glorioso mensaje de Jesucristo un día llegó a nosotros porque hubo personas que lo predicaron y lo anunciaron. Tal vez algunos con motivaciones que no eran las más correctas, pero aún así este mensaje llegó a nosotros y nos salvó. Porque así de poderoso es el evangelio. No depende del poder humano. Por eso, Señor, te agradecemos, porque el evangelio es el poder de Dios. Que los que estamos aquí hoy, Señor, podamos comprometernos y salir de aquí decididos a comprometernos aún más para tener el corazón de Pablo. Pensar y enfocar en que si Cristo se hace famoso, si Cristo se glorifica aún más, si Cristo brilla aún más intensamente, entonces no importa mi sufrimiento. No importa que yo mengüe mientras Cristo crezca. Que así podamos vivir cada uno de nosotros, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.